Pues un momento de escalada, al menos en lo que refiere a la retórica, que tiene mucho que ver con cómo está la situación en el frente. Llevamos días hablando de la situación en Procross, en Kupiansk, una situación pues que se sigue agonizando. En este caso, para las tropas ucranianas, siguen los avances de las tropas rusas. Les contábamos antes las tomas de hasta 64 edificios en las últimas 24 horas. Os quiero preguntar por esto y cuánto tiene que ver también con estas pruebas nucleares de Donald Trump, estas amenazas a Venezuela. Juan Antonio, ¿cómo está realmente la situación en el frente y sobre todo qué puede pasar si finalmente terminan cayendo tanto Procross como Kupiansk? Se habla mucho de Odessa, de Kharkov. ¿Cómo está realmente la situación en el frente? A ver, todo el Procross Minograd, que es todo un complejo que ha quedado embolsado, ya hay un cerco operativo, todavía no es un cerco total porque queda como un kilómetro, un poquito más de un kilómetro para que ya se cierre completamente el cerco. Son tropas que llevan días sin logística. Hay aproximadamente cercadas unas 9 brigadas de las más importantes que quedan del ejército ucraniano junto a batallones territoriales. Estamos hablando de entre 5 a 10.000 efectivos, teniendo en cuenta que ya se llevan contabilizadas unas 6.500 bajas, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el punto de vista militar, un auténtico desastre. Pero, hay que añadir que todos los intentos que se han realizado de romper ese cerco por parte de ucraniana han fracasado, incluido esa famosa operación con unos helicópteros, que fue un absoluto suicidio, una ridiculez, simplemente para poder dar alguna noticia a la opinión pública. Y podemos ver en vídeos como las tropas ucranianas ya intentan escapar como pueden del cerco, incumpliendo las órdenes de mantener la línea. Y bueno, pues esta es la situación real. Hay que decir que son tropas que llevan días ya sin logística, porque lógicamente en un corredor de 1 kilómetro eso está bajo fuego de la artillería rusa, de los drones rusos, y ya incluso hasta de las armas ligeras, porque es que 1 kilómetro ya estás al alcance de esas armas, ¿no? Es decir, realmente desde el punto militar, Procross, Minograd ya están perdidas. Como está perdido Kupiansk, en el cual ya el 90% de la ciudad ya está en manos del ejército ruso, como está perdido Volchansk, en el cual prácticamente solo quedan algunos barrios del sur de la ciudad por limpiar, como ha comenzado el asalto en Konstantinovka. ¿Cuál es el plan en estos momentos? Yo creo que no hay prisa por cerrar esos focos, por cerrar esos cercos. ¿Por qué? Porque Ucrania sigue enviando las fuerzas de reserva que le quedan, con lo cual van a seguir destruyéndolas allí en la propia línea. Es que esto es absolutamente, no sé, es suicida. No sé qué estrategia militar están escogiendo estos señores. Fundamentalmente yo creo que es por una decisión política. Zelensky no quiere dar malas noticias, quiere que se mantenga la línea como sea durante unas semanas más, a ver si consigue de esta forma convencer que le envíen más ayuda, es decir, siempre buscando a ver si podemos finalizar un conflicto, porque la realidad es que esas ciudades están perdidas. Y Kupiansk es la puerta para avanzar hacia el sur a todo el complejo Kramatorsk, Slaviansk y demás. Volchansk es la puerta a Kharkov. Y lo que va a intentar el ejército ruso es, una vez que caiga Procross, es alinear todo ese frente, y queda la duda, ¿qué harán? ¿Irán a envolver la última línea defensiva, que es Slaviansk-Kramatorsk, o se van a lanzar hacia Dnipro o por unas estepas donde ya no hay estructuras defensivas ucranianas? No sé lo que pensará el Estado Unido ruso, pero la situación si realmente es crítica. ¿Qué ocurre? Que Zelensky vive en otra realidad, o al menos tiene la intención de mentirle a todo el mundo de cuál es la verdadera situación. Esto ha creado una profunda división dentro del propio Estado Mayor ucraniano, donde Sirski, el jefe de Estado Mayor, ha intentado de alguna forma que se pudieran retirar esas tropas y salvarlas, porque la guerra no ha acabado. Es decir, no se puede estar quemando unidades y unidades y unidades solamente para que Zelensky tenga algo que decir, ¿no? Y diga que no se mueve y que Rusia está perdiendo, ¿no? Porque Rusia lleva perdiendo la guerra desde el año 2022. Recordémoslo.
Si tiramos de programas en este canal o de hemeroteca, veremos que lleva perdiendo la guerra de 2022, ¿no? Y aquí vamos, como ya dijimos hace mucho tiempo, de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? El 90% de Pokrov ya está en manos rusas. Es muy difícil mantener la resistencia porque es inútil, y no se van a salvar esas tropas. Se han echado todas las reservas posibles, lo cual debilita otras zonas del frente y objetivamente pues la OTAN, porque es quien realmente canaliza este tipo de operaciones, pues ha vuelto a caer en otra trampa más de la guerra de desgaste rusa, como viene ocurriendo desde Bakhmut, ciudad por ciudad, donde lo único que hacen es quemar unidades para no conseguir ningún avance estratégico, ¿no? Y esto a qué lleva al agotamiento progresivo de las fuerzas ucranianas, hasta que llegue un momento que ya no puedan seguir combatiendo. Y otra de las pruebas está en el nivel que han alcanzado las deserciones, en lo que va de año entre 200 y 250.000. Ya las propias autoridades ucranianas reconocen que es un terrible problema, ¿no? Y lo vemos incluso con la forma en la que ya tienen de cazar por las calles a ciudadanos ucranianos para mandarlos al frente. Lo último ha sido el episodio rocambolesco del chofer escolta de la actriz Angelina Jolie, que ha ido a Ucrania de visita, y lo han secuestrado para mandarlo al frente. Es decir, todo esto nos da realmente los indicadores de cuál es la situación, más allá de lo que diga la prensa occidental marcada por las instrucciones que salgan del Comando Estratégico de Comunicaciones de la OTAN, ¿no? Mentiras todas, mentira tras mentira. Pero bueno, es decir, que aquí quieren seguir con la ilusión de que Rusia va a ser derrotada y que esto es una cuestión de tiempo y que la economía se hunde, Putin tiene 2 cánceres, se muere y además va a haber un golpe de Estado. Bueno, pues que sigan con su discurso estúpido, porque cuando no se acepta la realidad, has dado un paso al frente a la derrota final. Bueno, pues una situación límite, como nos estaba describiendo con todo lujo de detalles Juan Antonio Aguilar en Procross y en Kupiansk. Enseguida seguimos mirando esta cuestión, pero antes vamos a mirar a una última hora. Vamos a mirar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Esta misma semana, informaciones de NBC News apuntaban a una posible intervención de Estados Unidos en México. Ayer mismo Donald Trump decía que sus ataques no solo iban a tener lugar en Venezuela, que estos ataques contra el narcotráfico iban a apuntar a más zonas. Pues hay respuesta por parte de Sheinbaum, respuesta firme, contundente. Dice la presidenta mexicana que si llega a haber una amenaza real, tiene el himno nacional. Dice: un soldado en cada hijo te dio. Esta es la contundente respuesta de Sheinbaum hacia una posible intervención de Estados Unidos en México. No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo, la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano. México, en concreto, su presidenta Claudia Sheinbaum plantando cara, respondiendo con firmeza a Donald Trump esta posible intervención de Estados Unidos. Nosotros volvemos a mirar a Ucrania, volvemos a mirar a Procross y Armando. Quiero preguntarte por esto, ¿cómo ves la situación en el frente y sobre todo qué puede pasar en el caso de que caigan Procross y Kupiansk? Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado con gran lujo de detalles y con muchísima claridad. Hay un proceso estratégico para ir consolidando territorio que ha venido ganando Rusia desde hace un par de años a un costo altísimo para ambos bandos en la parte de recurso humano, de los soldados muertos, pero que Ucrania la tiene mucho más compleja por la población, por el desgaste natural, por las crisis tanto económica como política que está atravesando
el país, la crisis de corrupción también en el sector militar. Y yo creo que Juan hizo una excelente pregunta. Esas zonas van a estar consolidadas, como ya lo sabíamos y se ha venido diciendo aquí, para cuando entre el invierno, que será parte de la estrategia de Putin, que se viene conociendo por los expertos en los temas geopolíticos. El tema es, continuará con las praderas, se limitará a consolidar nada más esas regiones, usará esa posición para buscar negociaciones con Occidente o no. Y lo que no ayuda es que hay esta guerra de retóricas que están, digamos, caldeando el ambiente, no nada más entre el presidente Trump y el presidente Putin, sino las múltiples declaraciones de la OTAN y de los países europeos sobre este tema que honestamente no contribuyen. Toda acción geopolítica tiene una clara, o debería de tener una clara estrategia geopolítica y militar detrás de cada una de las acciones. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo entender cómo actúa Zelensky, y más trabajo me cuesta entender muchas veces el porqué de respaldo europeo a algunas de esas decisiones, aunque sea nada más en la retórica, que complica cada vez más este ambiente caldado. Ya estamos afectando, como se comentó hace unos momentos, la posibilidad de que este acuerdo que tiene ya casi 20 años con los SALT, de reducir las armas nucleares, vuelva a perderse y se vuelva a crear esta innecesaria competencia que es costosísima en recurso humano, en recurso económico, y lo más importante, que pone en riesgo no nada más a estos países, sino al mundo entero. Bueno, pues un momento crítico para la OTAN, también para Ucrania. Cristian, quiero saber también tu opinión sobre lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar una vez que, bueno, sí, como parece, Rusia termina conquistando tanto Pokrovsk como Kupiansk. Sí, la caída de estos sitios es de una importancia estratégica muy grande, como lo mencionaba claramente Juan Antonio. Esta guerra de desgaste, por supuesto que en la misma el tiempo juega a favor de Rusia, eso no hay ninguna duda. Y por supuesto del otro lado, como bien mencionaba también Armando, se encuentra a una élite política europea que respalda, sigue apañando al corrupto régimen de Kiev, sin importarle el costo en vidas que para la parte ucraniana particularmente, que es terrible. Mencionaban, y no vamos a abundar en ello, cómo se secuestra prácticamente de las calles a hombres para llevarlos al frente como carne de cañón, lisa y llanamente. Se ha viralizado hace algunos días apenas un video de un joven de 23 años que decía su edad y decía que no quería morir, que estaba siendo llevado al frente, y lo decía llorando, un joven ucraniano. Realmente parte el alma esto, y el grado de no tener ningún tipo de empatía con su propia población, que es lo que está haciendo Zelensky, a quien hay que recordar que el mismo Donald Trump le dijo que es imposible ganarle una guerra a Rusia, que es una estupidez pretender prevalecer sobre un país 20 veces más grande. Pero bueno, Zelensky sigue en su mundo de fantasías, creyendo que, bueno, que podrá dar vuelta el resultado de esta contienda o no, o simplemente haciéndolo para seguir enriqueciéndose, como todos lo sabemos, que lo ha hecho de una forma descarada, totalmente descarada, él y su élite política. Por parte de Rusia, yo creo que sin duda en esta cuestión que decíamos que el tiempo juega a favor de Rusia, yo creo que hay un interés insoslayable, que es la llegada, el expandir el territorio, reincorporarlo a Rusia de regiones históricamente culturalmente rusas, como es Odessa, como es Mykolaiv, y llegar estratégicamente, por supuesto, a conectar con la República Moldava Pridnestroviana, más conocida como Transnistria. Creo que esto es fundamental.
Y como dice Putin, esto no es ninguna novedad, resolver los problemas de fondo que llevaron esta crisis, eso ya sea por la vía de la negociación o el campo de batalla, se va a tener que solucionar, porque si no a Rusia no le interesa tener este mismo problema dentro de 20, de 10 o de 30 años. Y por último, para cerrar, yo creo que, como también se mencionaba, el problema es que estas élites políticas europeas, particularmente globalistas, occidentales, se han construido una narrativa merced a la propaganda antirrusa, a las fake news y a todo esto, con lo que lo hemos mencionado en otras oportunidades, han caricaturizado a Rusia como un país que tiene el PIB de Italia, desconociendo las inmensas riquezas en materias primas, en tecnología, en industria que tiene, y diciendo que, bueno, los soldados rusos van al frente en burro y hacen los misiles con chips de lavadora. Bueno, en el campo de batalla se encuentran con la realidad y no quieren admitirla, y esto es lo que está sucediendo en este momento, Sergio.